Imagínese la escena. Ur de los Caldeos, una antigua y bulliciosa ciudad con estrechas calles adoquinadas y mercados repletos de comerciantes que saboreaban dátiles, vendían telas coloridas y animales exóticos. Fue en este entorno, rodeado de templos dedicados a múltiples dioses, con altares humeantes y sacerdotes con largas y ornamentadas túnicas, donde vivió Abram, más tarde llamado Abraham. Creció en una familia de ascendencia noble, aunque todavía común en la época, hijo de Taré, un hombre conocido y respetado, pero como todos los demás, confinado a su propio mundo y a las tradiciones de la ciudad. Aparentemente, su vida era segura. Tenía un hogar, posesiones y una sociedad estructurada, pero había algo dentro de él, una silenciosa inquietud que lo hacía mirar al cielo e imaginar algo más allá de lo que veía a su alrededor. Abram estaba casado con Sarai, una mujer de aspecto delicado y ojos expresivos que reflejaban inteligencia y determinación, pero con un corazón marcado por la tristeza de no poder tener hijos. Su familia también incluía a Lot, un sobrino joven, aún impresionable, pero que confiaba plenamente en el liderazgo de Abram y a la pequeña red de sirvientes y aliados que compartían el mismo destino, viviendo en la rutina de Ur, pero sin saber que la historia estaba a punto de cambiar drásticamente. El entorno en Ur era seguro pero rígido. Las edificaciones de adobe, secado al sol, formaban residencias sencillas con patios interiores donde los niños jugaban y pastaban animales domésticos como cabras y ovejas. A lo lejos, el río Éufrates atravesaba el paisaje, proporcionando agua y sustento, y se alzaban imponentes templos con columnas talladas, símbolos de una religiosidad colectiva, pero distantes de la promesa de Dios de manifestarse. Abram estaba a punto de abandonar todo esto. Recibiría un llamado sin precedentes, una voz invisible, clara y firme, no de ningún rey, sacerdote o gobernante humano, sino directamente del Creador. «Deja tu tierra y tu pueblo por una tierra que te mostraré», dijo el Señor. Era una promesa invisible, intacta o prevista, y sin embargo conllevaba el peso de un destino extraordinario. «Haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Esta promesa no era meramente personal, era histórica, espiritual y cósmica, abarcando generaciones futuras, pueblos enteros y la esencia misma del plan divino. Imaginen el impacto de esta palabra en Abram. Tenía 75 años. Una edad en la que muchos hombres de la época se asentaban en la estabilidad de la vida cotidiana, estableciendo alianzas familiares, cuidando rebaños y buscando la seguridad de su territorio. Pero Abram no dudó. Miró a Sarai, sintió el peso de la responsabilidad por Lot y, aún así, decidió confiar. La decisión requirió una valentía inimaginable. Dejar Ur significaba abandonar la seguridad material, los templos familiares, las rutinas habituales, los vecinos y amigos, la protección social de una comunidad unida e incluso los hábitos que definían su identidad. Todo esto para seguir una promesa que solo podía sostenerse con fe. La fe de Abram no era pasiva. Cada paso era un acto consciente de confianza. Al tomar a Sarai, a Lot y todas sus pertenencias, no solo se movía físicamente, se desprendía de las certezas humanas, de las expectativas de su familia y de toda la tradición de Ur. Viajar hacia lo desconocido significaba enfrentarse a desiertos abrasadores, ríos impredecibles, pueblos nómadas y ciudades desconocidas, animales salvajes y amenazas humanas, hambre y privaciones. Fue un llamado que transformó a un hombre común en protagonista de una narrativa que moldearía la historia espiritual de toda la humanidad. Pero Abram no era perfecto. Tenía dudas, miedos y limitaciones.
estaba el peso de la incertidumbre sobre Sarai, sobre la supervivencia de su familia, sobre la aceptación en tierras extrañas. Cometería errores, como se demostraría más tarde con sus estrategias humanas de autoprotección, pero el fundamento de su camino era inquebrantable, una fe que veía lo invisible, que creía en lo imposible, que confiaba en un Dios que hasta entonces nadie más conocía. Abraham se convirtió así no solo en el padre de una nación, sino en el símbolo de la fe pura, alguien que se atrevió a abandonarlo todo para seguir un destino que trascendía su propia vida. Cada detalle del entorno, cada gesto, cada decisión que tomó Abraham demostró que su fe no era meramente intelectual ni ritualista, era práctica, viva y requería verdadera valentía. No solo escuchó una promesa, la encarnó, arriesgando su vida, su seguridad, su familia y todo lo que había conocido. Y por eso la historia de Abraham no se trata solo de bendiciones, sino de pruebas, decisiones dolorosas, confrontaciones internas y externas, y una fe que se convirtió en un modelo para todas las generaciones futuras. Abraham nació en Ur de los Caldeos Ur, una de las ciudades más importantes de la antigua Mesopotamia. Se ubicaba cerca del río Éufrates, en una región fértil conocida por su riqueza cultural y económica. Para su época, Ur era un centro urbano sofisticado. Sus calles estaban organizadas, sus casas eran de adobe, muchas de 2 pisos y con patios interiores donde las familias se reunían para compartir comidas. En el corazón de la ciudad se alzaba la famosa Zig-Zags de Uruna, inmensa estructura escalonada dedicada al dios lunar Nana, que dominaba el paisaje y simbolizaba la religiosidad del pueblo. Era común ver a sacerdotes ofreciendo incienso, cantando y realizando rituales a las deidades locales. Este entorno moldeaba la vida cotidiana, donde todos, de alguna manera, estaban conectados con las tradiciones politeístas. Fue en este entorno donde creció Abraham, todavía llamado Abram. Era hijo de Tendrá, un hombre de cierta posición, que también tenía otros hijos. Nahor y Clima juntos formaron una gran familia, rodeados de tradiciones ancestrales y la expectativa de prosperidad. Pero, como sucede en tantas familias, también conocieron el dolor. Aram murió en Ur, dejando atrás a su hijo, Caballo, quien sería cuidado por Abraham y Sarai como parte esencial de la familia. Este gesto ya revelaba el corazón de Abraham, protector, responsable y dispuesto a llevar cargas que originalmente no le correspondían. Abraham se casó Sarai, una mujer de notable belleza, admirada no solo por su apariencia, sino también por su inteligencia y fortaleza de carácter. Sin embargo, había una sombra en su vida. Sarai era estéril en aquella época. La infertilidad se consideraba no solo un dolor personal, sino también una deshonra social. El valor de una mujer estaba profundamente ligado a su capacidad de tener hijos y perpetuar el apellido familiar. Para Abraham, esto significaba vivir sin la esperanza de una descendencia directa, sin herederos que continuaran su linaje. Sin embargo, permaneció leal al lado de Sarai, demostrando amor y paciencia en medio de la frustración y las expectativas insatisfechas de su sociedad. Fue en este contexto de dolor íntimo y aparente imposibilidad que sucedió lo inesperado. Dios lo llamó la voz del Creador, rompió el silencio de las tradiciones humanas y se dirigió a él personal y directamente. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás una bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este llamado fue a la vez un desafío y una promesa. Abraham debía dejar todo atrás: su patria, su seguridad cultural, la herencia de su padre e incluso los vínculos con algunos de sus parientes.
En una sociedad donde la identidad de una persona estaba profundamente arraigada en su familia y su tierra, esta petición era radical. Significaba romper con todo lo familiar, con la protección social que provenía de la comunidad y con las tradiciones religiosas de Ur. Pero junto con esta renuncia llegó una promesa extraordinaria. Dios no solo le ofreció a Abraham una tierra, sino también algo que hasta ese momento parecía imposible. Descendiente él, que había experimentado el dolor de la esterilidad de Sarai, escucharía del mismísimo Creador que sería el padre de una gran nación, que su nombre sería recordado por generaciones y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Fue una promesa que trascendió su vida personal, alcanzando dimensiones espirituales y eternas. Lo más impresionante es que Abraham creyó tenía 75 años, una edad madura para emprender un nuevo viaje, especialmente en una época en la que viajar era peligroso, plagado de amenazas de bandidos, desiertos inhóspitos, hambruna y guerras tribales. Aún así, sin saber exactamente dónde terminaría, decidió confiar y obedecer. Abraham reunió sus posesiones, rebaños y sirvientes. Junto con Sarai y Lot, emprendió un viaje que cambiaría la historia. Imaginen la escena: caravanas cruzando llanuras, cargando ovejas, cabras, tiendas, utensilios, aguadores y productos secos. Cada paso hacia lo desconocido era un acto de fe. Los habitantes de la ciudad seguramente observaban con asombro e incluso incredulidad. ¿Por qué abandonar una ciudad rica y estable como Ur para vivir como nómada en busca de una tierra cuya ubicación nadie conocía? Pero Abraham no estaba atado a la lógica humana. Estaba atado a la promesa divina. Así que partió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán. Donde quiera que sus pies lo llevaban, construía altares e invocaba el nombre del Señor. Era como si dijera, en cada parada: no conozco el futuro, pero confío en ti. Su viaje no fue solo geográfico, sino espiritual. Fue el comienzo de una historia que mostraría al mundo que la verdadera fe no se mide por lo que vemos, sino por la confianza en un Dios que cumple sus promesas. Después de un largo y arduo viaje, Abraham finalmente llegó a la tierra de Canaán, la región que Dios le había prometido a él y a sus descendientes. Canaán era una tierra de contrastes: montañas rocosas, valles fértiles y llanuras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había ciudades fortificadas, pequeños reinos gobernados por jefes locales y una diversidad de pueblos con culturas distintas. Había agricultores que cultivaban trigo, cebada y vides, pastores nómadas que vagaban con sus rebaños y comerciantes que recorrían las rutas comerciales trayendo especias y metales preciosos de tierras lejanas. Al poner pie en esta nueva tierra, Abraham no se apresuró a levantar tiendas ni a delimitar territorios para sus rebaños. Su primera acción fue espiritual: construyó altares al Señor. Estos altares eran estructuras sencillas de piedras apiladas, pero contenían un profundo simbolismo. Allí invocaba el nombre de Dios, demostrando que no estaba allí para su propio beneficio, sino en obediencia a una promesa. Cada altar era un testimonio silencioso de su fe, marcando el territorio no como una posesión humana, sino como un espacio consagrado al Dios vivo. Pero la vida en Canaán no sería sencilla. Poco después de su llegada, la tierra fue golpeada por un hambre terrible, las cosechas fracasaron, los campos se secaron y los rebaños de Abraham comenzaron a menguar. La promesa de abundancia pareció al principio contrastar con la dura realidad de la escasez. La fe de Abraham se puso a prueba al principio de su viaje. Ante la crisis, Abraham tomó la decisión de bajar a Egipto, una decisión estratégica tomada por muchos en aquella época.
Egipto, irrigado por las crecidas del río Nilo, era conocido como el granero de la región. Mientras otras tierras sufrían sequías, los campos egipcios prosperaban con abundancia. Las orillas del Nilo eran un espectáculo de vida. Altas palmeras mecidas por el viento, verdes campos de lino y trigo, barcas de madera surcando las aguas cargadas de mercancías y grandes ciudades bulliciosas con mercados bulliciosos y templos monumentales. Sin embargo, Egipto también era una tierra de peligros para extranjeros. El faraón, considerado una deidad viviente, gobernaba con poder absoluto, y su corte era conocida tanto por su riqueza como por su astucia política. Abraham, consciente de la inusual belleza de Sarai, temía que al llegar allí los egipcios lo mataran para quitarle su esposa. Sarai, incluso a una edad avanzada, poseía una belleza que despertaba admiración, no solo por su apariencia física, sino también por su elegante porte y su imponente presencia. Impulsado por el miedo, Abraham tomó una decisión precipitada. Le pidió a Sarai que les dijera a todos que ella era suya, hermana, no su esposa. El plan parecía sencillo, proteger su vida y asegurar su seguridad en Egipto. Pero esta decisión tuvo consecuencias inesperadas. Al entrar en el país, los príncipes del faraón notaron la belleza de Sarai y la llevaron al palacio. La mentira de Abraham abrió el camino para que su esposa fuera tratada como parte del harén real. A cambio, Abraham recibió valiosos regalos: ovejas, bueyes, sirvientes, sirvientas y camellos. Materialmente parecía una época de prosperidad, pero espiritualmente fue una época de agitación y pruebas. Abraham gozaba de seguridad y riqueza, pero había puesto en peligro su integridad, su matrimonio y la misma promesa divina. Dios, sin embargo, no abandonó a Abraham. Intervino poderosamente, enviando plagas sobre la casa del faraón. La corte real se vio sumida en calamidades inexplicables, revelando que algo andaba mal. Pronto se supo la verdad. Sarai no solo era hermana de Abraham, sino también su esposa. El faraón, indignado, confrontó a Abraham. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, y la tomé por esposa? Aquí tienes a tu esposa, tómala y vete. Génesis 12, 18, 19. Esta reprimenda, proveniente de un gobernante pagano, fue una dura lección para Abraham. Había intentado protegerse con astucia, pero había puesto en peligro la promesa de Dios. Su prosperidad en Egipto era solo aparente, manchada por el miedo y la mentira. El episodio demostró que la verdadera confianza no podía ser parcial. ¿Abraham confiaba plenamente en Dios o seguiría afrontando las consecuencias de sus propias soluciones humanas? Así, Abraham salió de Egipto con más riquezas materiales, pero también más consciente de la responsabilidad espiritual de su vocación. Aprendió que la fe no se trata solo de obediencia en momentos de entusiasmo inicial, sino también de confianza en momentos de crisis, cuando la lógica humana parece más segura que la promesa divina. El viaje de Abraham por Canaán y Egipto nos muestra que la fe no es una línea recta de victorias impecables. Implica reveses, malas decisiones y lecciones dolorosas. Abraham era un hombre común, sujeto al miedo y la debilidad, pero la mano de Dios lo guió, lo corrigió y lo devolvió al camino de la promesa. Tras el turbulento episodio en Egipto, Abraham regresó a Canaán. Volvió a casa con más riquezas materiales, numerosos rebaños, plata, oro, sirvientes y tiendas. Pero lo que realmente llevaba consigo era una fe madurada por las lecciones aprendidas. A su regreso, no buscó palacios ni fortalezas, sino que regresó a su punto de partida, los altares que había construido al Señor. En cada altar reconstruido,
Abraham recordaba que su seguridad no residía en los tesoros que había recibido en Egipto, sino en la promesa que Dios mismo le había hecho. Sin embargo, la prosperidad de Abraham trajo consigo nuevos desafíos. Sus rebaños crecieron de forma impresionante, al igual que los de su sobrino, Caballo, que también había prosperado. Las otrora vastas llanuras comenzaron a sentirse pequeñas para dos hombres tan afortunados. Sus pastores a menudo se peleaban por abrevaderos, pastos más verdes o lugares más seguros para que el ganado descansara. Pequeñas fricciones comenzaron a escalar hasta convertirse en conflictos constantes. La tierra simplemente no podrían mantener tantos rebaños juntos, en un entorno donde la supervivencia dependía del agua, la comida y el espacio. La rivalidad entre pastores podía fácilmente convertirse en disputas familiares. Abraham, como líder, podía ejercer su autoridad. Después de todo, era mayor, tío de Lot, y quien había recibido la promesa directamente de Dios. Pero eligió otro camino, el de la paz y la generosidad. Un día, Abraham llamó a Lot para conversar. La escena probablemente tuvo lugar en un punto elevado, desde donde podían ver los valles y las montañas que se extendían a su alrededor. El viento soplaba, trayendo el aroma de la tierra seca mezclado con el lejano aroma de los pastos. Abraham miró a su sobrino, recordando cómo lo había cuidado desde joven, tras la muerte de su padre, Aram. Lot era como un hijo para él. Con serenidad, Abraham dijo: «No haya contienda entre tú y yo, ni entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. Mira, toda la tierra está delante de ti, apártate de mí, te ruego. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Génesis 13, 8, 9. Esta propuesta fue extraordinaria. En lugar de reclamar el derecho a elegir primero, Abraham le dio a Lot la libertad de elección. Esta actitud reveló su absoluta confianza en Dios. No necesitaba aferrarse a lo que Dios ya le había prometido. Su fe le dio la libertad de soltar, sabiendo que la provisión vendría del Señor. Entonces Lot levantó la vista y vio las llanuras del Jordán, verdes y abundantes en aguas, como el Jordán mismo. Jardín del Edén, las tierras se extendían hasta Zoar, fértiles y acogedoras, mientras que otras regiones eran áridas y montañosas. La decisión parecía obvia a los ojos humanos. Eligió lo mejor para sí mismo, yéndose a vivir cerca. Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su riqueza, pero también por la corrupción moral que prevalecía en ellas. Abraham, por su parte, permaneció en Canaán, en las tierras más altas y menos fértiles. A ojos humanos, había elegido la parte menos ventajosa. Pero a ojos espirituales, su decisión fue una prueba de confianza. No dependía de la fertilidad de la tierra, sino de la fidelidad del Dios que había prometido. Fue entonces cuando el Señor le habló de nuevo a Abraham. Tras la partida de Lot, Dios reafirmó su promesa con palabras aún más grandiosas. Desde arriba, Abraham podía mirar en todas direcciones, norte, sur, este y oeste. Dios declaró que toda esa tierra sería suya y de sus descendientes para siempre. Y lo que es más, sus descendientes serían tan numerosos como el polvo de la tierra, imposibles de contar. Más tarde, esta promesa se repetiría en otra metáfora igualmente poderosa. Su posteridad sería tan incontable como las estrellas del cielo. Imaginen la escena. De noche, en una región montañosa, Abraham alzó la vista al cielo. Sin luz artificial, el cielo de Canaán se reveló en todo su esplendor. Miles, millones de estrellas centelleando. Para un hombre sin hijos, ya entrado en años, cada estrella representaba lo imposible que Dios prometía. Cada punto de luz era como un sello de fidelidad divina. Abraham respondió con acciones concretas. Recorrió la tierra, plantando tiendas, construyendo altares e invocando el nombre del Señor.
Su vida estuvo marcada por la sencillez nómada: tiendas de cuero, sirvientes cuidando rebaños, mujeres moliendo grano, niños corriendo alrededor de fogatas. Pero sobre todo, estuvo marcada por la presencia de Dios. Este episodio nos muestra no solo la fe de Abraham, sino también su generosidad y sabiduría al afrontar los conflictos. Pudo haber actuado como un líder autoritario, pero eligió ser un pacificador. Pudo haber conservado la mejor parte de la tierra, pero eligió confiar en Dios. Esta actitud no solo evitó divisiones familiares, sino que también abrió el camino para que el Señor reafirmara sus promesas de una manera aún más gloriosa. Abraham entendió algo que a muchos todavía les cuesta comprender. Lo que Dios tiene para nosotros no lo puede quitar nadie. Sabía que el sustento y la bendición no estaban en los verdes prados, sino en el Dios que lo había llamado. Su recompensa no estaba en elegir el mejor terreno, sino en confiar en que, donde quiera que estuviera, Dios lo prosperaría. La vida en Canaán estaba marcada no solo por la belleza de las llanuras y la fertilidad de los valles, sino también por las tensiones políticas entre los reinos de la región. La tierra estaba dividida en pequeñas ciudades-estado, cada una gobernada por reyes locales que se veían constantemente involucrados en alianzas, guerras y disputas territoriales. Fue en este contexto que surgió un conflicto que cambiaría el curso de la vida de Lot y revelaría, una vez más, la fe y la valentía de Abraham. Una coalición de 4 reyes poderosos, liderada por Kedorlaomer, rey de Elam, marchó contra una alianza de 5 reyes que gobernaban ciudades cerca del Mar Salado, incluyendo Sodoma y Gomorra. La guerra fue brutal y los ejércitos de las ciudades del valle fueron derrotados. En medio del caos, los invasores saquearon Sodoma, llevándose consigo alimentos, riquezas y prisioneros. Entre los cautivos se encontraba Caballo, sobrino de Abraham, que había elegido vivir en las fértiles llanuras cercanas a esa ciudad. Cuando la noticia llegó a Abraham, no dudó. Aunque podría haber pensado que la decisión de Lot lo había puesto en esta situación, después de todo, su sobrino había optado por las tierras más ventajosas, aunque estuvieran cerca de ciudades perversas. Abraham no abandonó su responsabilidad. Sabía que la vida de Lot estaba en sus manos y su familia, para él, era un compromiso innegociable. Con determinación, Abraham recogió 318 hombres entrenados, nacidos en su propia casa. No eran guerreros profesionales, sino sirvientes acostumbrados a la vida de pastores, cuidando rebaños y tiendas. Aún así, Abraham los había entrenado y preparado para situaciones peligrosas. Este grupo, pequeño comparado con la coalición de reyes y sus ejércitos, se convirtió en la primera línea de una misión arriesgada y audaz. Bajo el liderazgo de Abraham, partieron en persecución de los invasores. El paisaje era hostil, desiertos áridos, noches gélidas y días abrasadores. Pero Abraham demostró habilidad estratégica. Dividió a sus hombres en grupos y durante la noche lanzó un ataque sorpresa. El entrechocar de espadas, los gritos de los combatientes y los sonidos de animales aterrorizados resonaron por el valle. A pesar de la inferioridad numérica, el coraje y la astucia de Abraham prevalecieron. Derrotó a los reyes y recuperó no solo a Lot, sino también a todos los cautivos y los bienes saqueados. El regreso triunfal de Abraham estuvo marcado por la gratitud. No solo rescató a su sobrino, sino que también devolvió la dignidad a las familias esclavizadas. Fue un acto de justicia que demostró que su misión no se centraba en intereses personales, sino en restaurar el orden y proteger a los inocentes. Fue en este momento que Abraham tuvo un encuentro extraordinario con una figura misteriosa y enigmática, Melquisedec, rey de Salem, la antigua Jerusalén,
y sacerdote del Dios Altísimo. A diferencia de los demás reyes de la región que buscaban poder y gloria, Melquisedec era un hombre de carácter espiritual, un gobernante justo que combinaba la autoridad política y sacerdotal. Trajo pan y vino a Abraham y sus hombres, símbolos de sustento y compañerismo, y lo bendijo diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano». Génesis 14, 19, 20. Ante esta bendición, Abraham respondió con un acto de reverencia y fe, dio diezmos de todo al sacerdote. Este gesto era más que una ofrenda material. Era un reconocimiento de que la victoria no provenía de la fuerza de sus 318 siervos, sino del poder del Dios Altísimo. Era también una señal de sumisión espiritual, reconociendo a Melquisedec como el legítimo representante de Dios en ese contexto. Poco después, el rey de Sodoma, agradecido por la liberación de su pueblo y sus posesiones, ofreció a Abraham el botín de guerra. Era costumbre que el vencedor se quedara con parte o incluso con la totalidad de los bienes recuperados. Pero Abraham se negó rotundamente. «He alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, y he jurado que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia, para que no digas: yo enriquecí a Abraham». Génesis 14, 22, 23. Esta actitud reveló el corazón de Abraham. No buscaba riquezas fáciles, ni quería que su nombre se asociara con Sodoma, una ciudad manchada por la corrupción. Su confianza no estaba en el oro, la plata ni los bienes terrenales, sino en el Dios que había prometido hacerle próspero. Al rechazar los regalos del rey de Sodoma, Abraham demostró que su camino estaba guiado por principios espirituales, no por ganancias materiales. Este episodio marcó profundamente su historia. Abraham no solo demostró valentía militar, enfrentándose a reyes poderosos con pocos hombres, sino también justicia e integridad al afrontar los resultados de la victoria. Demostró que su vida se alineaba con la promesa de Dios, no con los estándares humanos de éxito. Así, su fe se confirmó de nuevo. No necesitaba las riquezas de Sodoma, pues contaba con la bendición del Dios Altísimo, quien le había prometido una descendencia incontable y una herencia eterna. A pesar de las grandes promesas de Dios, los años se acumulaban, y la realidad pesaba sobre los hombros de Abraham y Sarai. Él ya era anciano, y ella, estéril desde su juventud, cargaba con el peso de una herida silenciosa e íntima. El deseo de un heredero legítimo se cernía como una sombra entre ellos. ¿Cómo podría Dios cumplir su palabra si la edad ya no los favorecía? Cada mirada que Sarai echaba a su vientre vacío, cada vez que veía a otras mujeres acunando a sus hijos, era un doloroso recordatorio de lo que le parecía imposible. Sin embargo, Dios reafirmó: Abraham tendría un hijo de su esposa, y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Para sellar esta promesa, el Señor hizo un pacto solemne con él. En una visión impactante, Dios le ordenó a Abraham que preparara animales para el sacrificio. Al ponerse el sol y caer la noche, una antorcha encendida y un horno humeante pasaron entre los pedazos de los animales. Fue Dios mismo sellando el pacto, jurando por sí mismo cumplir su palabra. Esta solemne escena grabó en el corazón de Abraham que el Señor no solo prometió, sino que también se comprometió con un juramento eterno. Sin embargo, la fragilidad humana seguiría manifestándose. Sarai, cansada de esperar y abrumada por la sensación de que el tiempo había pasado, decidió ofrecer a su sierva egipcia, Agar, como alternativa a tener un hijo para Abraham. Este gesto, culturalmente aceptable en aquel entonces, parecía una solución práctica dada la demora de la promesa.
Agar concibió y dio a luz Ismael, pero lo que parecía una solución pronto trajo dolor y tensión. La relación entre Sarai y Agar se deterioró. La sierva, ahora madre del hijo de Abraham, comenzó a mirar a su señora con desprecio, mientras que Sarai sentía la amargura de la humillación. Este episodio no solo dañó la armonía del hogar de Abraham, sino que también marcó el inicio de conflictos que se prolongarían durante generaciones. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no despreció a Ismael. El ángel del Señor se le apareció a Agar en el desierto y le prometió que el niño también sería padre de una gran nación. Dios se preocupó incluso por las consecuencias del error humano, demostrando su compasión y soberanía. Pero la promesa permaneció inalterada. El hijo del pacto vendría por medio de Sarai, no de Agar. Pasó el tiempo, y cuando Abraham ya había 99 años, Dios se presentó a él nuevamente, cambiando su nombre de Abram, padre exaltado, a Abraham, padre de muchas naciones, y la de Sarai a Sara, princesa. Era señal de que una nueva historia estaba por comenzar. El anuncio fue recibido con sorpresa. Abraham rió para sí mismo al oír que, en su vejez, tendría un hijo. Más tarde, Sara también rió al oír la misma promesa tras la tienda. Pero Dios respondió con una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? La risa de la duda se convirtió en risa de alegría cuando, en el tiempo señalado, Sara concibió y dio a luz Isaac, cuyo nombre significa risa. El niño era el cumplimiento viviente de la promesa, prueba de que Dios es fiel incluso cuando las circunstancias parecen negarlo. El hogar de Abraham, antes marcado por una espera angustiosa, ahora estaba lleno de risas y esperanza. Pero la historia no terminaría con el nacimiento del heredero. Dios seguía preparando una prueba suprema, destinada a revelar la profundidad de la fe de Abraham. Un día, el Señor lo llamó y le pidió algo inimaginable: ofrecer a Isaac como sacrificio. El hijo largamente esperado, el heredero de la promesa, debía ser entregado como ofrenda en el monte Moría. El texto bíblico describe la escena con seriedad, pero podemos imaginar el peso de esa orden. Cada paso que Abraham daba hacia la montaña estaba lleno de un dolor silencioso. El silencio entre él e Isaac, quien caminaba inocentemente junto a su padre, sosteniendo la leña del sacrificio, era desgarrador. Cuando el niño preguntó: «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?», el corazón de Abraham debió de temblar. Sin embargo, su respuesta resonó con una fe inquebrantable: Dios proveerá el cordero para sí mismo. En la cima de la montaña, Abraham construyó el altar, colocó la leña sobre él y ató a su hijo. Levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer, cuando la voz del ángel del Señor lo interrumpió. «Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Y allí, entre los arbustos, Abraham encontró un carnero enredado por los cuernos. El animal fue ofrecido en lugar de Isaac, y el monte recibió su nombre. El Señor proveerá. Este episodio no solo salvó al hijo, sino que reveló al mundo la esencia de la fe de Abraham, la confianza absoluta, incluso ante la petición más dolorosa e incomprensible. Tras esta prueba, Dios reafirmó el pacto con palabras aún más grandiosas. La descendencia de Abraham sería incontable, y a través de ella todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Fue una confirmación definitiva de que su fe no sería en vano. Así, el viaje de Abraham no fue solo la historia de un hombre que esperaba un hijo, sino el viaje de alguien dispuesto a entregarlo todo al Dios que prometió. Se convirtió en un referente de fe para todas las generaciones, un ejemplo de confianza que apunta a algo mayor.
El sacrificio que siglos después se cumpliría en la cruz, cuando Dios mismo no escatimó en sacrificios a su Hijo, sino que lo entregó por amor a la humanidad. La vida de Abraham no terminó en el monte Moria ni con el nacimiento de Isaac. Aún le quedaban décadas de experiencias marcadas por la fe, la obediencia y el discernimiento, siempre en constante diálogo con Dios. A los ojos de muchos, ya lo había experimentado todo. Había dejado su tierra natal, se había enfrentado a reyes, había recibido promesas y presenciado milagros. Pero Abraham aún tenía ante sí la misión de asegurar que la promesa divina se transmitiera intacta a las generaciones futuras. Tras la muerte de Sara, con quien había compartido años de desafíos y espera, Abraham demostró una vez más su sabiduría y responsabilidad. Preocupado por preservar la herencia espiritual de su hijo, tomó medidas para asegurar que Isaac no se relacionara con personas que no conocían al Dios Altísimo. Envió a su sirviente más antiguo, probablemente Eliezer, a visitar a sus parientes para encontrar una esposa para Isaac. Esta historia, narrada con gran detalle en las Escrituras, revela el cuidado de Abraham en cada etapa. El siervo, guiado por la oración y la providencia, encontró Rebeca una joven de corazón generoso, dispuesta a servir sin vacilar, ofreciendo agua no solo al viajero, sino también a sus camellos. Este gesto fue una clara señal de que era la elegida de Dios. Así, Isaac tuvo a su compañero y la promesa perduró. Abraham demostró que la fe no se limitaba a esperar, sino que incluía prepararse, guiar y actuar con sabiduría. Incluso en su vejez, Abraham se mantuvo activo. Se casó de nuevo con una mujer llamada Setura y tuvieron otros hijos, pero tuvo cuidado de separar la herencia. Todos los demás hijos recibieron regalos y fueron despedidos, mientras que a Isaac siguió siendo el heredero legítimo de la promesa. Esto demuestra su claridad respecto al plan divino. El camino del Mesías vendría a través de la línea de Isaac, no de Ismael ni de los hijos de Setura. Abraham vivió hasta el 175 años. Fue considerado en su época un anciano respetado. Alguien que llevaba en la mirada el recuerdo de todo lo vivido, las arenas de Ur, las llanuras de Canaán, los altares que había construido, las guerras que había ganado, las lágrimas silenciosas de Sara, la risa de Isaac y la ayuda de Dios a cada paso. Su vejez no estuvo marcada por la amargura, sino por la serena paz de quien sabía que había cumplido su misión. Cuando murió, fue enterrado en cueva de Macpela en Hebrón, un lugar que él mismo había comprado para sepultar a Sara. Este detalle es significativo. Abraham recibió la promesa de una vasta tierra, pero durante su vida, la única parte de Canaán que adquirió fue una tumba. Este acto, lejos de ser una derrota, fue una declaración de fe. Aún sin ver la plenitud de la promesa, compró la tierra como si dijera: mis descendientes heredarán esto, porque Dios es fiel. El legado de Abraham no terminó con su muerte. Su vida se convirtió en una inspiración para los profetas y reyes de Israel, quienes siempre recordaban a este hombre que se atrevió a creer. Isaías lo llamó nuestro padre Abraham. David vio en él un ejemplo de pacto. Los profetas recordaron su intercesión como prueba del favor de Dios sobre Israel. Siglos después, cuando Jesús vino al mundo, él mismo afirmó que Abraham vio, por la fe, el día del Mesías y se regocijó. Abraham no solo engendró una nación terrenal, sino que también se convirtió en padre de la fe para todos los creyentes, sean judíos o gentiles. El apóstol Pablo enfatizó esto en sus cartas. La justificación de Abraham no vino por obras, sino por la fe, sirviendo de modelo para toda la humanidad. Así, el hombre que comenzó su viaje como nómada en tiendas se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de la fe.
No construyó palacios, ni dejó ejércitos permanentes, ni erigió monumentos, pero dejó un legado eterno de confianza en Dios. Cuando pensamos en Abraham, vemos a un hombre imperfecto. Mintió en Egipto, titubeó con Agar, se rió de la promesa. Pero sobre todo, fue alguien que aprendió a confiar en Dios más que en sus propias fuerzas. Su vida enseña que la fe no significa no fallar nunca, sino levantarse siempre y elegir volver a confiar. Hoy, su nombre resuena en sinagogas, iglesias y mezquitas. Judíos, cristianos y musulmanes lo reconocen como patriarca y cada tradición preserva su legado a su manera. Más que una figura histórica, Abraham es un referente espiritual, un recordatorio de que Dios puede tomar a un hombre común y transformarlo en un instrumento para cambiar la historia de la humanidad. A los 175 años, Abraham cerró los ojos a este mundo, pero los abrió a la eternidad, habiendo cumplido lo que se le había propuesto: ser padre de muchas naciones y un ejemplo de fe inquebrantable. Su historia sigue inspirando no solo a profetas y reyes, sino a todos aquellos que se atreven a creer que la palabra de Dios es más grande que la realidad visible. La vida de Abraham nos muestra que la fe no se trata solo de creer en palabras bonitas, sino de elegir confiar cuando todo parece imposible. Dejó su tierra natal sin saber a dónde iba. Esperó décadas por una promesa, enfrentó errores, luchas internas e incluso la petición más dolorosa de todas: renunciar a su hijo amado. Y aún así se mantuvo firme. Y ahora os pregunto, ¿qué has hecho con las promesas que Dios ha puesto sobre tu vida? ¿Has confiado incluso cuando no veías salida, o te has dado por vencido a mitad de camino? ¿Cuántas veces, como Sara, has intentado ayudar a que la promesa se cumpliera a tu manera y has acabado creando problemas aún mayores? Y lo más importante, si Dios te pidiera algo tan valioso como le pidió a Abraham, ¿tendrías el valor de confiar? No basta con admirar a Abraham como un ejemplo lejano de la Biblia. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta historia hoy? ¿Seguirás viviendo como si nada hubiera cambiado, o decidirás dar pasos de fe y confiar en que Dios es fiel para cumplir lo que prometió? Si este mensaje te impactó, deja un comentario abajo sobre qué parte del camino de Abraham te resultó más difícil. Quiero saber, ¿fue la espera, la valentía de dejar su tierra natal, la confianza en el sacrificio o la fidelidad hasta la vejez? Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo e inspirándote en la palabra, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sigue los próximos videos. Aquí siempre encontrarás historias que no solo informan, sino que transforman. Después de todo, si la fe de un hombre común y corriente como Abraham pudo cambiar la historia de la humanidad, imagínense lo que puede suceder cuando deciden confiar verdaderamente.